que se llaman articulaciones, que son estos elementos que existe un juego todavía libre en donde puede tener un movimiento, pero en la mayoría de los casos funciona por empotres, ¿no? Entonces son empotres en uniones en todos los nodos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos crujías, volvemos al mismo principio en donde podemos llegar a tener cargas uniformemente repartidas, podemos tener cargas puntuales distribuidas en varias áreas de la losa, podemos ya tener volados, ¿no? Recuerden que la parte de los volados también son un, una geometría que se analiza diferente a los elementos simples, ¿no? Ya después de aquí brincan ahora la parte de ahora ya les dejan el de tres crujías, que es el más como complejo de los que llegan a tener ahí en sus materias, y este regularmente lo manejan en Excel o lo manejan a mano. Entonces es un archivo que muchos ya lo tienen por ahí, entonces ya nada se lo pasan. Y al final el problema es de que ni siquiera entienden qué es lo que están haciendo. O sea, hacen el ejercicio, sacan los momentos, hacen todo el despiece, hacen la división de las cargas, sacan los resultados, pero al final ya después uno no sabe ni siquiera el valor que me salió de 18.32. ¿Eso qué es o para qué me sirve? Entonces estos valores que te quedan hasta acá abajo ya después uno pues desconoce qué se hacen con eso, ¿no? O como para qué hice ese ejercicio. Entonces ya que es el final, y luego imagínense que hacen el otro tablero, digamos que el sentido longitudinal de su edificio, y que aquí tengamos dos crujías. Entonces lo que hacen es estar analizando marco o composición o tablero, también le llaman tablero uno, luego el tablero que sigue, tablero 2, tablero 3. Entonces, cada uno de esos, acuérdense que la bajada de cargas nos va a identificar que cada una de las columnas, tanto centrales como de esquina, como laterales, va a tener diferentes cargas. Y eso lo que va a hacer es de que cada tablero sea diferente al momento de analizar el método de Cross. Entonces, aquí vamos a tener todos estos tableros. Me dice que aquí vamos a agregar otra vez tablero número 3. Entonces, ya llevamos 3. Y luego los de este sentido, tablero 4. Luego el de este sentido, tablero 5. Tablero 6. Tablero 7. Entonces ese es el archivo de Excel que muchas veces tienen, que son carpetas, 5 pestañas de Excel en donde vienen análisis de todos estos tableros. Imagínense ahorita que tenemos solamente 2 niveles, ¿no? Si tuviéramos 3 niveles se vuelve más complejo, si tuviéramos más crujías entiéndase que es como estos espacios que tiene o estos vacíos. Si tuviéramos más crujías, pues vamos a tener todavía más desarrollo de puntos o ejercicios, ¿no? Este método de Cross, pues ya es muy antiguo en realidad, todavía sigue vigente para cuestiones académicas o de estudiantes de ingeniería o arquitectura, porque es la base de un análisis estructural ya con elementos actuales o con equipo actual. Pero este surgió por ahí de 1900, pues como por ahí de los 1900, ¿no? 1920 creo que era la parte en donde estaba como en auge. ¿Cómo se calculaban los edificios? Por medio de este método, en donde hacíamos el equilibrio de cada una de las columnas, el equilibrio de cada uno de los pesos en todo nuestro tablero. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se fue pues ocupando y es un método que también se les llama de aproximación. Estos métodos de aproximación es algo, pues como su nombre lo dice, aproximado, digamos que no es muy exacto, que digamos eh, el análisis que se realiza, ¿no? Entonces, pero funcionaba muy bien hace pues muchos años y era muy rápido, ¿no? De realizar, ¿no? A diferencia de algunos otros en donde ya necesitamos la ocupación de algún método pues de fórmulas o de este tipo de constantes que se deban de realizar o son fórmulas de tercer grado, segundo grado, donde existen ya dos incógnitas, tres incógnitas. Eso ya es un proceso pues un poco más complejo. Y este es muy práctico, en realidad ni siquiera aplicamos muchas cuestiones de formulación, es más como puras operaciones aritméticas de suma, resta, división, multiplicación. Entonces, como son estas operaciones muy sencillas, es por eso que se vuelve un proceso muy rápido, ¿no? Pero en ocasiones como tiene muchos elementos que cruza acá, luego que pasa de positivo a negativo, luego que esto dividirlo entre dos, y luego entre cada uno de los nodos. Entonces es muy repetitivo, es muy, ¿cómo se le llama esto? Es muy iterativo de estar haciendo esa operación 100 veces, ¿no? En cada uno de los nodos. Entonces por eso lo difícil, lo complejo, no tanto como entender la parte de las operaciones o sustitución de valores. Entonces ya después, como fue pasando el tiempo, por ahí de 1960, 70, cuando ya fue el auge de la computación, pues ya todos estos procesos se pasaron a la computadora.
Entonces, ya estos ejercicios se hicieron más prácticos, se evolucionó, se hicieron otros métodos para analizar estructuras. Y ya el método de Cross pues comenzó a quedar rezagado, ¿no? Ya muchos no lo ocupaban. Se siguió ocupando por la cuestión de que era muy rápido realizarlo, ¿no? Que era pues un ejercicio como de revisión, como de segunda revisión o como de primera revisión, para ver si a lo mejor nuestros marcos, los marcos que habíamos analizado o propuesto, sí podrían funcionar bien. Entonces, ya que habíamos revisado, y imagínense que es como un predimensionamiento, ¿no? De momentos, ¿no? No de secciones. Entonces, ya habíamos hecho el análisis de cross, veíamos que sí funcionaba, ya después nos íbamos a la computadora, o se iban a la computadora, y hacían el análisis en el equipo, ¿no? Y entonces, así, de esa manera, funcionaba, y es por eso que ahorita se les explica todavía, hasta este momento, para que se entienda, no como para que lo apliquen, porque les vuelvo a repetir, no es un ejercicio que estén aplicando después, ¿no? De que salgan y vayan a aplicar el método de cross en una casa habitación. Entonces, aparte de que es el sistema de marcos rígidos, que es más como para edificaciones o para estructuras metálicas, no es como de que ustedes lo vayan a analizar. Entonces, funciona más como pues eso, como una introducción para aquellos que se interesen en las estructuras o en el análisis, cuando pasen ya los temas de formulaciones, pues ya entiendan como más el concepto de qué nodo están analizando, o qué es un cortante, o qué son las gráficas, cómo se obtuvieron, por qué se tiene que equilibrar. Eso, entenderlo ya a partir de esos ejercicios, ¿no? Entonces, antes que estar haciendo estos ejercicios de 17 marcos, 7 tableros, 32 nodos, pues prefiero que entiendan ustedes la parte de un marco sencillo, ¿no? Una portería, y entender ahí cómo se aplica el cross y qué es el cross y cómo se dividen las cargas y cómo para qué nos sirven esas cargas y todo eso, ¿no? Entonces, en sí son varios pasos que se tienen que realizar. De hecho, el primero que se tendría que hacer, pues es obtener estos valores, ¿no? Este valor que tengo acá y este valor que tengo acá. Que de manera adecuada ustedes lo tendrían que analizar, que es como esto de esta parte de bajada de cargas, ¿no? Casi en la mayoría de los casos, ya en las clases se nos dan los valores, ¿no? Nos dicen, pues aquí son 3 toneladas por metro, aquí son 16 toneladas de carga puntual. Pero después, de dónde salió esas 4 toneladas? ¿O cómo llegamos a esa conclusión de que son esas 4 toneladas? Lo adecuado sería que cada uno de ustedes analizara esas toneladas y las obtuviera y las pudiera aplicar acá para que lo entendiera más claramente, ¿no? Entonces, el primer paso sería pues la parte del análisis de bajada de cargas. Vamos a poner ahí análisis de bajada de cargas. Luego la otra es comenzar a hacer el diagrama de los tableros, ¿no? Entender la parte de los momentos, que eso ya lo han visto pues de hecho dentro de las primeras conceptos que ustedes ven es momento, ¿no? Fuerza, esfuerzo, carga, carga axial, carga lateral, todos esos tipos de conceptos en cuestiones estructurales, es necesario que ustedes ya los entiendan, ¿no? Entonces, la parte de entender los momentos, que es pues, esta parte de todo este ejercicio de método de Cross, es para entender qué cantidad de momento voy a obtener en cada uno de mis nodos, ¿no? No recuerden que son la parte de las uniones que existen entre viga-columna, columna-zapata. Entonces, entender aquí qué cantidad de momento yo voy a encontrar. Acuérdense de los momentos, van a existir momentos flexionantes y momentos cortantes. ¿A qué hace referencia los cortantes y los flexionantes? Pues esta parte en donde una fuerza va hacia arriba, en el caso de cortante, una fuerza va hacia abajo y crea una cizalladura, crea como con las tijeras, ¿no? Crea un corte acá. Entonces, esto es un momento, está creando aquí un momento cortante por las fuerzas que vienen de manera contraria en un elemento. Entonces, esto va a tender a cortarlo, a seccionarlo, a partirlo, a a fracturarlo. Entonces a eso se le llama momento. Entender yo que el momento de aquí en relación a toneladas, kilogramos por metro, ¿qué cantidad es? Entonces aquí es decir, el momento cortante puede ser de 1 kilogramo, y si es 1 kilogramo y aquí tengo una barra de acero, pues no le va a hacer nada, ¿no? Pero si tengo aquí 1 kilogramo y aquí tengo plastilina, lo va a deshacer. Entonces la relación del momento va pues referenciar al material en donde yo lo esté aplicando, ¿no? Entonces, ese es el momento cortante. En la cuestión de momento flexionante, pues esta flexión que sufren los materiales. Entonces, de tenerlo en sentido completamente plano, horizontal, a que cree una flexión. Este desplazamiento que tiene de esta posición, ahí está existiendo también un momento flexionante, que es todo el esfuerzo que está cayendo aquí, qué cantidad o qué relaciones de kilogramos metro.
o muchas veces también se maneja como MPa, que es megapascales, o kilonewtons, que son formas de medir la parte de los esfuerzos, ¿no? Pero muchas veces se hace la conversión a toneladas metro porque es más entendible, no es más fácil de entender toneladas o kilogramos a entender newtons o megapascales, ¿no? Entonces, pero en muchos de sus ejercicios van a encontrar MPa o KN. Entonces, este es un momento de flexión y este es un momento de cortante que van a tener los materiales, las uniones de nuestros elementos, ¿no? Entonces, todo este análisis o método de Cross es para esto, para saber qué cantidad yo voy a obtener acá de flexión. Entonces, en el de Cross funcionan los tableros, ¿no? Porque no solamente tenemos una pieza en el cortante, sino que en todos estos ejercicios de marcos rígidos, pues funcionan de manera en conjunto. Si tú modificas un nodo, va a modificar o va a afectar a todos los demás nodos que tú tengas, ¿no? Eso también es importante que se entienda, porque como trabaja en conjunto la estructura, es una retícula. Imagínense en esta parte de no sé si ubiquen las tridilosas, pero todas estas pues estructuras que son de tridilosa, por ejemplo, cascarones, elementos estructurales como el Palacio de los Deportes, todas las trilosas de cubiertas que hayan visto a lo mejor en algún estacionamiento o algo. Entonces funcionan por medio de tableros. Volvemos a la parte de tableros, como si fuera un terreno. Vamos a tener aquí las crujías y los niveles. Dos niveles, primer nivel, segundo nivel, y primera crujía, segunda crujía, tercera crujía, ¿no? Entonces, todos estos nodos que yo tengo van a funcionar de manera, pues digamos que armónica. Entonces, si yo llego a quitar un nodo o afectar o a cancelar este nodo, que lo haga muy endeble, va a llegar a afectar al nodo de aquí, va a llegar a afectar al nodo de acá, va a llegar a afectar al nodo de acá, ¿no? Entonces, a esta a lo mejor le va a bajar su resistencia. Si modifico este nodo, en menor medida todavía va a afectar el de aquí, en menor medida va a afectar el de acá y hasta la parte de acá del empotre de la parte inferior, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si yo modifico, afecto, refuerzo la parte de alguna pieza de mi estructura de tablero o de mi marco rígido, yo voy a afectar a todo lo que esté alrededor en mayor o en menor medida, o que va a ser proporcional a la modificación que yo le haga, ¿no? Entonces, el método de Cross es eso, es estar balanceando, encontrando los momentos que existe aquí, que aquí es momento uno, de repente aquí tengo yo inicio con momento cero, pero yo necesito equilibrarlo para que todos tengan pues aproximadamente el mismo momento, que esto sea uno, de repente si este es tres y este es dos y este es cinco y este es cuatro. Es muy general o ambiguo lo que le estoy explicando, pero digamos que de manera general es eso, ¿no? Equilibrar todos los momentos, esfuerzos que se crean en los nodos para que en un final todos queden con uno, uno y uno, ¿no? Entonces, así funcionan estos métodos de encontrar los momentos o tratar de equilibrar todo nuestro tablero, nuestra crujía, pues para que quede lo más justo posible, ¿no? Tampoco sobrado, ¿no? De encontrar los momentos adecuados de cada una de las uniones, ¿no? Entonces, es en el caso de pues esta parte de la explicación del método de Cross y cómo se aplica ya en la realidad o dónde lo vamos a poder encontrar. Ya actualmente, esta parte de análisis de equilibrio, pues les digo, este se hacía a mano, ¿no? Ya después nosotros lo hacemos en Excel, ¿no? Cuando nos tocó hacerlo, lo realizábamos en Excel. Por eso les digo que estas operaciones, como son iterativas, repetitivas, en Excel se puede hacer muy fácilmente, ¿no? Como vamos a estar nada más dividiendo, multiplicando, dividiendo entre dos, otra vez multiplicando, dividiendo entre dos, cambiando signo. Y así sucesivamente es repetitivo, 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 hasta que te quede equilibrado y ya te queden como los valores en uno. Entonces, muy fácilmente, o Excel funciona muy bien para aplicar este tipo de ejercicios, ¿no? En el caso ya de los programas, les digo por ahí de los ochentas, cuando ya el cross se hizo a un lado y ya todo lo pasábamos a la computadora, pues era más automatizado, ¿no? Tú ya nada más metías tu gráfico, tus valores, tus cargas, tus pesos y ya te salían los momentos. Ya no necesitabas estar haciendo todas esas operaciones, ese equilibrio, ¿no? Sino que te hacía la resolución de una manera más, pues más rápida, ¿no? Aquí en el caso es de que, pues como casi en todos los programas, pues debes de saber utilizarlos, ¿no? Debes de entender cómo funciona la estructura para que los valores que tú metas sean los correctos, ¿no? Igual en el AutoCAD, igual en el Sketch, ¿no? Ustedes
podrán saber ocupar el equipo, los comandos, pues los trucos, ahí todas las opciones que tenga el programa. Pero si a lo mejor su diseño no es bueno, pues no les va a servir de nada, ¿no? Si el volumen que ustedes están planteando en Sketch no tiene nada digamos que de innovación, pues tampoco, ¿no? No les va a servir de nada saber la herramienta, ¿no? Entonces va de la mano una con otra, ¿no? Deben de saber cómo funciona para poderlo aplicar posteriormente en algo que ya esté como, pues, simplificado, ¿no? Entonces, y pongo mucho énfasis en esta parte de que entiendan, pues, claramente esto de los momentos, esta de la obtención, el entendimiento de las vigas, porque aunque ustedes no lo apliquen, ya después en la realidad, por ejemplo, este ejemplo de esta viga, ¿no? Entonces, muchas veces en clase, pues la resolución es viga, viga, y estar haciendo resoluciones de vigas de 8 metros, 10 metros, que con carga uniforme, que con volado, que con 2 apoyos, que con 3 apoyos. Ya después sale uno y ya, pues dices, me tocó hacer una viga de 8 metros, no voy a aplicar el método de Cross, digo, voy a encontrar los momentos y luego quedo con los momentos, ¿no? Entonces, si te aprendes tú el proceso de sacar estos momentos y después sacar el área de acero, como muy práctico, y que lo tengas aparte luego en Excel, en donde tú ya nada más metas el valor del claro, las cargas puntuales, la carga uniformemente repartida. Entonces necesitas tus valores, ¿no? Necesitas una carga uniformemente repartida. Para saber eso necesitas saber qué hay más arriba del edificio, es todo esto de las áreas tributarias, de las bajadas de cargas. Entonces es un proceso complicado, en realidad sí es un proceso largo para determinar tú cuánto voy a ponerle de peralte a una viga, pero en realidad así se debe hacer. O es por eso que se les paga a los analistas, a los que hacen cálculos estructurales, para que hagan todo este ejercicio, ¿no? De estar haciendo bajada de cargas, análisis, momentos, de gráficas de cortante, gráficas de flexión, proponer acero, hacer el diseño de la viga y listo, ¿no? Ahí está tu viga que se me pidió, ¿no? Es un proceso largo, pero sí es necesario conocerlo. Ya después, posteriormente, a los que no se dedican a estructuras o a los que no nos dedicamos a las estructuras de lleno, pues nos sirve para entender al menos cómo es el comportamiento de los elementos, ya de manera muy conceptual, ¿no? Entonces, si tú ya entiendes que los empotres son bien importantes, porque ahí es donde se va a aplicar la mayor cantidad de momentos, tanto de cortante y de flexión, pues tú ya determinas, ¿no? Ah, pues esta unión a fuerzas tiene que quedar bien conectada, ¿no? La amarre de las varillas, ya en cuestión constructiva, pues debe de quedar bien, ¿no? Seguramente aquí la cantidad de estribos, pues tiene que ser mayor, la cantidad de acero, no sé, los empotres, el peralte, la cantidad de acero, aquí debe de ser, pues, en una mayor medida. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en mis clases estos puntos eran los que estaban más comprometidos, ¿no? A partir de los pesos, de decir, si yo aquí tengo una carga puntual aquí agregada del lado derecho, pues seguramente estas uniones acá, la C y la D, pues va a tener una mayor cantidad de acero, o a lo mejor va a ser necesario que yo la refuerce más, ¿no? Como criterio muy básico, ¿no? Es como, tengo más peso acá del lado derecho, pues refuerzo más del lado derecho, ¿no? Tengo menor cantidad de peso aquí del lado izquierdo, pues seguramente a lo mejor le meto un poquito menos de acero en la sección de la izquierda, ¿no? O al menos mantengo el acero continuo, ¿no? De la parte derecha sin refuerzo, ¿no? Entonces, esa parte del entendimiento pues más conceptual es importante desde el diseño arquitectónico hasta las primeras propuestas de estructura, ¿no? Si nos regresamos a las primeras clases, en donde les mencionaba que esta parte del diseño y estructura era un ir y regresar, ir y corregir, pues lo mismo acá. Cuando ustedes hagan las propuestas de diseño, tienen que predimensionar algunos elementos estructurales, ¿no? Entonces ahí a partir de ahí se dan una idea, pues yo ya vi que las vigas de 8 metros tienen 35 centímetros y tienen 20 de ancho, ¿no? Entonces ya tienes más o menos un criterio de dimensiones, ¿no? Ya el armado, ya el que te haga el cálculo, el que se dedica a hacer este análisis de encontrar momentos y bajadas de cargas, pues ya determinará si el armado lleva 4, 6 u 8 varillas, ¿no? A partir del área de acero. Entonces, en este ejercicio que vamos a estar revisando, es una viga empotrada de los dos lados. Imagínense que si aquí hubiera un muro de concreto, hubiera ahí una columna que bajara hasta la parte inferior. Entonces vamos a tener un elemento de empotre o nodo llamado A. Después vamos a tener una carga uniformemente repartida en un tramo de 650 al tramo B, que es igual aquí otro apoyo, otro empotre, que este puede ser igual otra columna. Vamos a tener ahí otro nodo empotre en alguna otra columna que se llama C. Y vamos a tener otro empotre en un muro, columna que se va a llamar D.
Entonces vamos a tener 4 puntos de apoyo o de empotre en nuestra viga. Una carga uniformemente repartida de 4.5 toneladas metro, que acuérdense que es como si tuviéramos pues tal cual una viga, y arriba pues va a haber algo, seguramente hay algo arriba, puede ser un muro, porque estas cantidades de toneladas vienen a partir de algo, no puede ser el puro peso de la losa. Una losa no puede llegar a pesar 4.5 toneladas metro. Entonces, esto hace referencia a que aquí arriba, pues seguramente hay un muro, arriba a lo mejor los claros de las losas que vienen aquí a partir de las áreas tributarias, pues son mayores. Entonces, eso ya lo entienden ustedes claramente de dónde se obtuvo este 4.5 toneladas metro, ¿no? Entonces son varias áreas que existen en la parte superior. Toda esa bajada de cargas nos da ese valor. Y después ahí tenemos en este ejercicio una carga puntual de 7.5 toneladas, que puede ser un muro que venga en sentido transversal, ¿no? Entonces, exactamente ahí a los que serían 9.5 metros de los apoyos, ¿no? Que son los valores que necesitamos casi identificar siempre en todos estos ejercicios, ¿no? Las dimensiones, los claros que tiene, la carga uniformemente repartidas, los tipos de apoyo y las cargas puntuales que existan, ¿no? Por ahí viene un valor, que son los elementos de inercia constantes en las vigas. En estos ejercicios del método de Cross vamos a encontrar momentos de inercia que pueden llegar a tener los materiales. Eso quiere decir que la sección que se está estableciendo aquí en nuestra viga propuesta o predimensionada es constante. Esto quiere decir que no sabemos cuánto tiene de peralte, no sabemos ni de qué materiales, pero es una constante. Digamos que desde el tramo A hasta el tramo D va a ser imagina una sección de, no sé, 20 por 45, 20 por 80, 75, porque el tramo sí está grande, ¿no? 20 por 75, y es un elemento a lo mejor de concreto, es un elemento de madera, es un elemento de acero, no sabemos, pero lo que quiere decir aquí es de que es constante, no se corta en ningún punto de decir, de aquí a B, de A a C es madera y de C a D es acero, ¿no? Entonces, los módulos de inercia van cambiando de acuerdo a la sección y al material que estemos ocupando, ¿no? En el método de Cross no se puede aplicar eso. Digamos que en Cross todas siempre va a ser, la sección completa de la viga va a ser una constante, ¿no? Que en eso también en ocasiones no se menciona, ¿no? En algunos casos, pues sí puede existir estas partes en donde tengamos un tramo acero y un tramo concreto, ¿no? Que no es lo recomendable, pero sí puede llegar a existir pues ese tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, dentro de los primeros pasos, o el primer paso, de hecho, que se tiene que hacer, es calcular los momentos de extremo fijo o empotramiento, que es estas partes de las uniones que nosotros, pues, tenemos. Entiendes, empotramiento, nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Todos son empotres que tiene viga con columna, viga con muro, viga con apoyo, lo que sea, ¿no? Vamos a tener ahí momentos de empotramiento. Como vamos a ocupar esta fórmula, que seguramente ustedes ya conocen, que es el peso por la longitud al cuadrado entre 12 para sistemas de cargas uniformemente repartidas, ¿no? Que es la conocida, regularmente se conoce como FEM, o de hecho hasta si ustedes lo buscan ahí en el libro de cálculos estructurales, viene así el tema, cálculos de FEMS, cálculo de FEM negativo, cálculo de FEM positivo, ¿no? Entonces, son los análisis de los momentos de empotramiento de cada uno de los nodos, ¿no? Ahorita tenemos 4 nodos, creo, 3, ¿cuántos son? 4 nodos. Entonces, el análisis de esas 4 uniones que vamos a ocupar, ¿no? Entonces, en el primer plano, o el primer croquis, que es el del lado izquierdo, viene un diagrama del empotre A al empotre B con una dimensión de 6.5 metros y una carga uniformemente repartida de 4.5 toneladas metro. Entonces ya tenemos ahí los valores. Los momentos de volteo, estos momentos de empotre, recuerden que aquí es donde ya aplicamos la ley de los signos o entender cómo hacia dónde va a voltear el elemento, ¿no? Este momento es un momento pues, de empotramiento. Si lo vemos ya de manera muy real y como, digamos que cómo funcionaría la viga. Tenemos aquí la viga de empotrada del lado izquierdo. Entonces, lo que hace la viga o tiende a irse hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí se puede entender que existe un volteo, ¿no? Que la flechita puede venir hacia acá o puede venir hacia acá, ¿no? Entonces, este juego o este momento o esta articulación, que no es articulación,
este movimiento que tiene la viga en las uniones, en los empotres, se lo va a llamar así, momentos de extremo fijo. En el lado derecho va a suceder lo mismo, ¿no? Vamos a tener ahí el empotre, vamos a tener la viga. Por cuestiones gravitacionales y por cuestiones de peso, pues la viga lo que va a hacer es esto, ¿no? Entonces va a tener ahí otra vez su momento de empotre o de extremo. Entonces va a tender a tener ese juego, ese movimiento por cuestiones pues de peso gravitacionales. Por eso se le llama así, calcularemos los momentos de extremo fijo o empotramiento que se le llama los FEMS, ¿no? Entonces a partir de esos movimientos que tiene la viga en cuestiones ya como exageradas, vamos a tener estos gráficos, que son estas flechitas que tenemos acá. Ahí la convención de signos va a ser muy variable de acuerdo a la clase que tengas, de acuerdo también al libro en donde tú lo alcances a identificar. Aquí la recomendación simplemente es dejar claro hacia dónde van a ir los signos o cuál va a ser positivo, digamos que en sentido horario y en sentido antihorario. Regularmente, les digo, depende del libro, pero regularmente el sentido horario va a ser negativo y el sentido antihorario va a ser positivo, ¿no? En algunos libros lo van a encontrar diferente, pero en este ejercicio así lo vamos a manejar, ¿no? Sentido horario negativo y sentido antihorario positivo, ¿no? Entonces, en algunas, bueno, ahorita que llegamos aquí a la cantidad final, en ocasiones vemos ahí que es positivo y que es negativo, o se agrega el simbolito de la flechita del circulito, como para que quede más claro, ¿no? Todavía, y no quede la duda ahí de que cómo quedaba, ¿no? Ya después de la sustitución de los valores, que ahí es muy sencillo, tenemos la carga uniformemente repartida, que W es 4.5 kilotoneladas metro. Ya tenemos la multiplicación de 6.5 al cuadrado, acuérdense que es al cuadrado. Luego entre 12, que esta ya es constante, para elementos que tienen carga uniformemente repartida. Después aquí viene el valor de 6.5 por 6.5. Ahora vamos a hacerlo para ver si está bien, porque luego por ahí falla. 6.5 por 6.5 son 42.25 por la multiplicación de 4.5. 4.5 por 42.25 nos da 190.125. Y esto lo vamos a dividir entre 12. 190.125 entre 12. Y ya nos queda 15.84 toneladas metro, ¿no? Se sustituyen ahí los valores como estamos multiplicando, es metros al cuadrado, quitamos metro y ya nos van a quedar metro nada más, toneladas metro que tenemos acá, ¿no? Como la de 12 no tiene valor, va a quedar así nada más. 1584 toneladas metro. Y en el caso del del FEM AB, o de la sección A a B, vamos a tener el signo que va a ser positivo. O le podemos dejar nada más así el valor, ¿no? Si le ponemos FEM BA, que es la misma, vamos a encontrar 1584 y podemos poner el signo, o en este caso podría ser negativo, ¿no? Una u otra, o las dos, ¿no? Ahí la idea es de que les quede lo más claro posible. Del lado derecho, es algo diferente porque aquí ya vamos a tener la carga puntual aplicada. Vamos a tener ahí el momento de empotramiento FEM BAC, que es el que está del lado izquierdo. Y vamos a tener FEM CAB, que es el del lado derecho. Aquí la aplicación de la fórmula es la carga por la longitud al cuadrado entre 12 más esta parte de la carga puntual por la longitud entre 8. Entonces, esta es la que se agregó, o esta es la fórmula que se agrega porque tenemos una carga puntual. Volvemos a hacer la sustitución de valores. Carga uniformemente repartida tenemos 4.5. De longitud es la longitud total, tenemos 6 metros al cuadrado entre 12. Y luego la otra de la carga puntual, que son 7.5 toneladas, por la longitud, que son 6 metros, entre 8. Aquí entre 8 es el valor total desde la parte de los apoyos, ¿no? Por eso aquí tenemos, de hecho, 8 es la constante, perdón, ahí la constante que tenemos aquí arriba. 6 es el valor que tenemos aquí de la distancia. Vamos a tener ahí la sustitución de los valores, acuérdense que es una suma. Y en este caso ya vamos a tener 19.125 toneladas y 19.125 toneladas, que en este caso sería negativo, o le dejamos ahí el signo
o este gráfico para que se entienda claramente hacia qué posición va, ¿no? Recuerden que esta es la que está del lado derecho, esta es la que está del lado izquierdo. Esta es la que está del lado derecho, esta va a ser la que está del lado izquierdo. Y así sucesivamente se va a hacer con cada uno de los apoyos, que aquí viene el otro, el FEM del C al D, y ese es el mismo ejercicio, como es la pura carga uniformemente repartida, es esta fórmula, es la carga por la longitud al cuadrado entre 12, y vamos a tener ahí valor de 4.5, la sustitución a longitud de 7 al cuadrado, entre 12, sustituimos o aplicamos ya los valores, y vamos a tener 18.37 toneladas metro, y 18.37 toneladas metro de manera negativa. Acuérdense que esto es negativo, y esto es positivo, ¿no? Entonces vamos a tener estos valores. De hecho, ahorita lo hicimos nada más en la parte de estos tres puntos, que es de A a B, de B a C y de C a D, ¿no? Entonces ahí tenemos estos eh, pues cuatro uniones, cuatro comportamientos que obtuvimos el de aquí, esta sección, este de aquí, que fueron los claros que analizamos, este y este valor de aquí. Entonces ya tenemos los empotres de cómo funciona de aquí a la izquierda, de aquí a la derecha, igual en esta posición, los momentos de empotre de aquí a la izquierda, de aquí a la derecha, y el empotre final de aquí a la izquierda y el empotre inicial de aquí a la derecha, ¿no? Entonces se encontraron esos valores a partir de la distancia y pues las toneladas o los pesos que yo tenga en mi elemento. Entonces hasta ese punto no es como tan complicado porque simplemente es la parte de la operación o de las fórmulas que se vayan a ocupar. En ocasiones esto ya está en tablas o ya existen unas tablas en donde ya nos vienen calculados o ya nos vienen analizados todos los FEMS a partir de distancias y por pesos. Imagínense que son como estas tablas de multiplicación o Exceles en donde ya no tienes que estar haciendo estas operaciones, simplemente tú buscas cuánto tiene de claro tu viga y buscas cuánta carga uniformemente repartida tiene, ¿no? Entonces ya viene desde una tonelada, 1.5, 2, 2.5, 3, hasta 10, 20, 30 toneladas, ¿no? Y las dimensiones igual, vienen vigas desde 2 metros, 3, 4, 5, 6, 5 y medio, para números cerrados, ¿no? Entonces, o esto ya también lo pueden tener en Excel, ¿no? Como son operaciones ya consecutivas, ya hay unos programas de Excel en donde tú ya nada más metes cuánto es de claro, cuánto es la carga uniformemente repartida y ya fácilmente te manda los FEMS positivos y negativos sin necesidad de estar haciendo estas operaciones una tras otra, ¿no? Entonces, ahorita como es una viga pues relativamente sencilla que solamente tiene 4 empotres, pues con 3 operaciones las podemos obtener, ¿no? O con 3 ejercicios lo podemos obtener. Pero cuando y entonces estamos hablando de una viga, pero si ya es un marco completo de 3 crujías, 4 o 5 crujías, este ejercicio es donde se tiene que hacer ya, ¿cuánto sería? 9 veces, ¿no? Lo tendremos que hacer 9 veces, 15, 16 veces, ¿no? En cada uno de los tramos. Y es por eso que luego el cross, pues digamos que tedioso, porque es muy repetitivo este proceso en cada uno de los nodos, ¿no? Entonces ya tenemos esto, el siguiente paso es calcular los factores de distribución en los nodos. Estos factores de distribución como su nombre lo dice, es un factor por el cual vamos a multiplicar el valor del momento. Entonces, estos factores de distribución los obtenemos con el módulo de inercia. Entonces, aquí viene la parte de la operación, pues original o punto de partida para obtener la inercia de cada uno de los elementos, que es el factor de distribución hace relación a la inercia o a la cantidad de rigidez que tiene el elemento o el punto o el nodo entre todos los demás módulos de rigideces que tenemos, entre todos los demás puntos de apoyo que vamos a obtener, que es la sumatoria total de las rigideces, ¿no? Entonces ahorita que veamos la operación se darán cuenta que es como entender cuánto tiene de claro y entender, digamos que todo está a partir del claro que tiene, ¿no? Estar jugando con el claro al cuadrado entre el claro, ¿no? Entonces es una operación repetitiva. Si ven aquí es K sobre la sumatoria de K. Entonces no es como tan difícil de aplicar, es más como el entendimiento de lo que les mencionaba de estas rigideces que partíamos de que una viga era la misma sección, era el mismo tipo de concreto, era el mismo comportamiento a flexión y compresión por el material y la sección que tenía. Es lo mismo, es por eso que podemos aplicar esta fórmula. Si no tuviéramos la sección continua y que tuviéramos una sección de un peralte de 30 y luego se fuera un peralte de 50 y luego regresara un peralte de 20, ahí no podríamos aplicar esta formulación. Y de hecho la parte del método de Cross no sería viable aplicarlo en ese ejercicio porque será muy complejo. Funciona cuando es
pues son unos marcos, digamos que del mismo material o son unos marcos simplificados, ¿no? Simples, ¿no? Pero ya complejos o que ya tengan quiebres o que tengan ahí elementos en diagonal, ya no se pueden aplicar, ¿no? Entonces son para marcos sencillos, básicos, rectangulares. Entonces vamos a tener aquí la operación en cada uno de los nodos. Partimos ahí con el nodo B. Si nos vamos otra vez de regreso para entender cuál es el nodo B, es esta parte del segundo elemento que tenemos. Entonces ahorita se va a estar analizando como pues esta parte, esta sección. Vamos para acá de nuevo. Y ahí tenemos la rigidez que va a tener el nodo de B a A. Digamos que vamos a tener que ir explicando, de B a A, que es esta módulo de rigidez o de inercia que es K, que funciona de este punto a la izquierda, que es la parte de esa rigidez entre la sumatoria de las otras dos rigidez, que es de B a A y B a C. Vamos a regresarnos aquí. Entonces tenemos que volver a sacar la rigidez que funciona de aquí a acá y la otra que está en relación a este ejercicio, que es de B a C. Entonces para encontrar esta rigidez que yo tengo acá, que es K, necesito dividirla entre esta rigidez más esta rigidez, entre estas dos. Entonces, en cada uno de los nodos se tiene que hacer ese ejercicio. Entender esto y dividirlo entre las otras dos que estén relacionadas a mi nodo B. Cuando yo haga el del nodo C, voy a estar analizando esta sección. Y si yo quiero conocer la rigidez de C a B, cómo funciona este punto de C a B, K, necesito yo conocer cuál es la rigidez o necesito yo sumar esta rigidez de C a B más la rigidez de C a D. Y así con el otro punto, si yo quiero conocer la rigidez de C a D, es el mismo ejercicio, ¿no? Tengo que hacer la sumatoria de C a D más C a B. Entonces, espero que haya quedado claro, si no ahorita lo van a ver en la operación. Y ya aquí se hace la sustitución de los valores, que en realidad es el módulo de inercia entre la longitud BA, entre el módulo de inercia entre la longitud BA más longitud BC, que es este ejercicio que ahorita o bueno, este gráfico o esas líneas que ahorita les tracé ahí en el primer croquis, es esta operación. Módulo de inercia entre 6.5, porque estamos hablando de longitud, entre módulo de inercia entre 6.5 más módulo de inercia entre 6 metros, ¿no? Que son las longitudes que yo tengo ahí. Si nos regresamos, vamos a tener ahí 6.5 y 6 metros. 6.5 y 6 metros, ¿no? Que es la sumatoria de estas dos. En el otro caso, del nodo C, vamos a tener 7 metros y vamos a tener 6 metros de este lado. Vamos a pasarnos a ese. Ahí está, 6.5 y 6 metros, ¿no? Entonces, estos valores, lo que tenemos que hacer es la sustitución. ¿Cómo se hace ahí la sustitución? Tenemos que elevar al cuadrado, que en este caso la resolución de I es L al cuadrado. Entonces, si ahí tenemos 6.5, es 6.5 por 6.5 son, vamos a ponerle aquí, 6.5 al cuadrado. Y después esto dividido entre 6.5. Y ahí vamos a obtener este valor, 0.154. En los de abajo vuelve a suceder lo mismo. Vamos a multiplicar aquí 6.5, que de hecho es el mismo valor. 0.154 y en este caso ya esa parte, ¿no? Es 6 por 6 entre 6 y ya nos va a dar 0.166, ¿no? Entonces se hace ahí la sumatoria de los valores y vamos a tener el factor que necesitamos. Factor de distribución es 0.481. En el caso de este nodo B y en el siguiente caso del nodo BAC, ¿no? Lo mismo, el mismo ejercicio. Si ustedes notan aquí, vamos a obtener dos factores de distribución similares, no iguales, porque recuerden que primero tenemos 6.5 de distancia y luego en el otro tenemos 6. Si el claro que tuviéramos fuera simétrico, íbamos a tener el mismo valor de factor de distribución. Entonces esto va a ir en relación al claro que tengamos en nuestra vig. Si nuestra viga es más larga, si nuestra viga es muy corta, vamos a tener diferentes factores de distribución. ¿Por qué? Porque el comportamiento de peso por distancia va a ser diferente. En este caso, si nosotros hacemos la sumatoria o una forma de comprobar esta parte de distribución, si nosotros sumamos 0.481 más 0.519, nos va a salir 1.
casi siempre, de hecho tiene que salir uno, ¿no? En ocasiones por el redondeado que tengamos en las operaciones nos puede salir .998, .99, entonces como decimales o centésimas ahí muy cercanas, pero en su parte de comprobación aquí nos tiene que dar uno, ¿no? La parte de los dos factores de distribución que tenemos pareados tiene que dar uno en total, ¿no? Eso quiere decir que va a estar pues planteando como en equilibrio. Estos factores de distribución ya después los vamos a aplicar o los vamos a utilizar para multiplicar nuestros momentos que tengamos en la parte superior y se puedan ir equilibrando. Por eso que aquí tenemos un desequilibrio muy mínimo en realidad de punto 48.1 se va a punto 519. Esto quiere decir que está cargado un poquito más en la parte del momento al lado derecho o al nodo que tenemos ahí como BC. Entonces, si esto simplemente es por la cuestión de que las cargas pues están un poco cargadas hacia la izquierda, ¿no? Entonces crea ese equilibrio, que aquí puede también ser un poquito confuso por la utilización de los signos. Entonces, entre que es positivo o negativo, no sabemos si el esfuerzo es menos, o es positivo o es negativo, ¿no? Este esfuerzo que estemos aplicando. Más adelante lo vamos a hacer ya en Excel, paso por paso, lo voy a pasar a Excel para que lo tengan o lo entiendan también ustedes más claramente y vean cómo ya después se aplica. Ya después aquí está la parte del nodo, este es el nodo B, la operación del nodo C, y ya después seguimos ahora sí con la parte del graficado, la aplicación ya en el cross, ya colocar los valores y ver aquí ya las operaciones que se tienen que aplicar. Ya después de aquí sigue otro paso en donde obtenemos ya la parte de las gráficas, ¿no? Ya después para hacer las gráficas, los valores para graficar. Pero eso ya sería como el último paso o cuarto paso, ¿no? Antes de pasar a esto vamos a pasarlo a Excel y lo vamos a explicar a detalle después, ¿no? Ahorita le vamos a dejar hasta ahí, nada más de manera introductoria del cross. Y pues ya le vamos a continuar la siguiente clase. ¿Alguna duda que tengan, pregunta? A lo mejor no le entendieron, o a lo mejor ya lo habían entendido en la clase anterior, que si fue así estaría perfecto. Pero si alguien no le entendió o alguna duda, pregunta que tenga. No, profe. No hay dudas, preguntas. De tarea, de aquí hasta regresando, para ir agregando evaluaciones, hay que hacer la investigación de manera general, investigación del método de cross. Se llama Hardy Cross, H-Cross, Hardy Cross. Toda esta parte como pues introducción teórica para que vean qué es cuando se hizo, para qué se aplica, en dónde se aplicó en un inicio. Una investigación que pueden encontrar rápidamente en internet. Regresamos el día lunes 30 de mayo a las 9:10, ¿no? Es a mano, porque no quiero que copien y peguen a mano con gráficos. Listo. No necesito que me hagan hoy un ejercicio de cross, simplemente que investiguen qué es el método de cross, ¿no? Para que les quede bien claro por si ahorita no se entendió nada. Si no hay dudas, preguntas, alguien que falte de asistencia. Yo, profe. Apellido, Bustos. Carranza Figueroa. Carranza Figueroa. ¿Alguien más? Yo, profe, Vargas Rosales. Vargas Rosales. ¿Alguien más? Castro Samario. Castro Samario. ¿Alguien más? Miranda Vázquez. ¿Alguien más? Ya está. Estrada. Yo también, profe. Gómez Vera, por favor. Gómez Vera. ¿Ya son todos? Yo, Díaz Estrada. Díaz Estrada. ¿Díaz Estrada? Sí. Ah, ese estaba. Pues vámonos.
Nos vemos regresando de la Semana de la Arquitectura. Cuídense, hasta luego. Adiós. Porque hasta luego. también Araiza Ramírez falta. Araiza Ramírez.